Hola, hola, mi gente chismosa y adicta a las novelas turcas. ¿Cómo andan? Espero que estén de lujo, recargados de energía y listos para un nuevo festín de drama, romance, intriga y por supuesto el chismecito sabroso que tanto nos gusta. Soy su anfitriona virtual favorita, y estoy más que feliz de tenerlos una vez más en su canal de confianza para enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras en el mundo de las estrellas turcas. Hoy agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando vueltas como un derviche en redes sociales, que ha provocado terremotos en los grupos de fans y que ha dejado a más de uno con la mandíbula desencajada. Sí, damas y caballeros, vamos a desmenuzar el tema de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, no. Hoy vamos a profundizar en lo que ocurrió en esos premios que, sinceramente, parecen sacados de una superproducción dramática. Como todos ustedes saben, o al menos los que han estado viviendo en este planeta en los últimos años, Hande y Kerem fueron, sin duda alguna, la pareja del momento. Su romance de cuento de hadas en la vida real, corriendo en paralelo al éxito arrollador de su novela, Sen Kalkam, fue un sueño hecho realidad para legiones de fans alrededor del mundo. Era la confirmación de que la magia de la pantalla podía traspasar la cuarta pared y convertirse en algo tangible, algo real. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, esta historia de amor tuvo un final, quizás no feliz, pero sí definitivo. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, labrando sus propias carreras y explorando nuevos horizontes, la sombra de lo que fueron juntos sigue siendo extraordinariamente alargada. Y es que, seamos honestos, ¿quién no recuerda con una pizca de nostalgia esos momentos aparentemente insignificantes, pero cargados de complicidad, esas miradas furtivas que lo decían todo, esas sonrisas cómplices que confirmaban que entre ellos había algo más que una simple relación profesional? La química entre Hande y Kerem era palpable, era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una conexión que trascendía las palabras, una energía que se contagiaba a través de la pantalla y que hacía que millones de personas suspiraran al verlos juntos. Por eso, cada vez que surge un evento donde existe la posibilidad, aunque sea remota, de que coincidan, las redes sociales entran en erupción como un volcán en plena actividad. Así que imagínense el revuelo monumental que se armó cuando se filtró la noticia de que Hande y Kerem, por designios del destino o por una estrategia de marketing bien orquestada, asistirían a los mismos premios. La expectativa era sencillamente máxima. Todos los fans, desde los más acérrimos hasta los más escépticos, estaban con el corazón en la mano, conteniendo la respiración y esperando ver alguna interacción, alguna señal, algún gesto que indicara que quizás, solo quizás, todavía quedaba una chispa de aquel fuego que alguna vez ardió con tanta intensidad entre ellos. Pero antes de que sigamos adentrándonos en este mar de rumores y especulaciones, quiero hacer una pausa para recordarles a todos ustedes, mi querida familia chismosa, que si les gusta este tipo de contenido, si aman las novelas turcas con pasión, si disfrutan del chisme del bueno y si no se pierden ni una sola noticia del corazón de sus ídolos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, lleno de información jugosa y análisis perspicaces. Y por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué les parece todo esto, cuáles son sus propias teorías y si creen en un posible reencuentro. Su apoyo es súper importante para mí. Me motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles el mejor contenido posible. Y ahora volvamos al tema que nos compete, al centro de toda esta histeria colectiva, Kerem, Hande y los premios. El triángulo amoroso más comentado del momento. Para ponerlos a todos en contexto y refrescar la memoria de aquellos que quizás se han perdido algún detalle, vamos a recapitular un poquito los hechos. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de la novela, Sen Kalkam, que como ya les mencioné, aquí en Latinoamérica y en España la conocimos bajo el título de Love is in the Air. Desde el primer momento, desde la primera escena que grabaron juntos, la química fue innegable. Era como si sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, hubieran cobrado vida propia y estuvieran destinados a encontrarse. Al principio, como es costumbre entre las celebridades, negaron rotundamente los rumores de romance. Dijeron que eran solo buenos amigos, que la química era parte de su trabajo como actores. Pero luego, durante un viaje idílico a las Maldivas, decidieron romper el silencio y confirmaron su relación con unas fotos de lo más románticas. Fotos que dieron la vuelta al mundo y que confirmaron lo que todos sospechábamos, que el amor había traspasado la pantalla.
Su relación duró un tiempo considerable y durante ese tiempo nos regalaron momentos preciosos que quedarán grabados en la memoria de todos sus fans. Viajes a destinos exóticos, alfombras rojas en los eventos más prestigiosos, entrevistas conjuntas donde se mostraban cómplices y enamorados. Eran la pareja perfecta. Eran el epítome del amor moderno, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero, como les decía, todo llegó a su fin. Y aunque los motivos exactos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo cierto es que ambos tomaron caminos separados. Algunos dicen que fue por diferencias irreconciliables en sus carreras, otros que fue por la presión mediática, y otros más aventurados hablan de terceras personas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los motivos reales de su separación siguen siendo un misterio. Desde entonces han surgido rumores de nuevas relaciones para ambos. Se ha vinculado a Ande con varios famosos, desde compañeros de profesión hasta empresarios millonarios. Y a Kerem también se le ha relacionado con diferentes mujeres, aunque él siempre ha mantenido un perfil más bajo en este sentido. Pero a pesar de todo, la sombra de su romance pasado sigue presente, como un fantasma que se niega a desaparecer. Y más aún, como les decía, cuando coinciden en eventos públicos, donde la prensa y los fans están al acecho de cualquier señal. Ahora, llegamos al plato fuerte, al momento que todos estábamos esperando, los premios. El escenario del posible reencuentro. Desde el momento en que se anunció la lista de invitados, las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. ¿Se encontrarían? ¿Se saludarían? ¿Habría tensión palpable en el ambiente? Las preguntas eran muchas y las especulaciones aún más descabelladas. Y finalmente llegó el día de los premios. Ande deslumbró a todos con un vestido espectacular como siempre, que realzaba su belleza natural y la hacía ver radiante. Kerem, por su parte, también estaba impecable, con un traje elegante que le sentaba de maravilla y que destacaba su atractivo innato. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Se sentía en el aire como una corriente eléctrica invisible. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era analizado al milímetro por los fans y la prensa. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí es donde entramos en un terreno pantanoso de especulaciones y análisis subjetivos. No hubo una interacción directa entre Ande y Kerem, al menos no frente a las cámaras. No se les vio juntos en ninguna fotografía, no se les vio conversar en ningún momento, no se les vio ni siquiera cruzar miradas. La prensa, ávida de una imagen que valiera oro, no logró capturar el momento del reencuentro. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algunos fans con ojo de águila y una capacidad de observación digna de un detective de Scotland Yard, notaron ciertos detalles sutiles que podrían indicar algo más. Por ejemplo, se dijo que Kerem, durante un discurso de agradecimiento, mencionó algo que podría haber sido interpretado como una indirecta dirigida a Ande. Una frase aparentemente inocente, pero que, según los fans, contenía un mensaje oculto. Otros, más analíticos, se dedicaron a estudiar las expresiones faciales de ambos durante la noche, buscando alguna señal de incomodidad, nostalgia o incluso, quién sabe, de arrepentimiento. Una microexpresión, un ligero movimiento de los labios, una mirada fugaz que podría revelar sus verdaderos sentimientos. Y es aquí donde entra en juego el Kerem explota de emoción del título. Algunos testigos presenciales aseguran que en un momento dado, Kerem pareció visiblemente emocionado, incluso con los ojos vidriosos. Algunos dicen que fue durante la entrega de un premio a Ande, cuando ella subió al escenario para recibir su galardón y él la observaba con una mezcla de admiración y melancolía. Otros dicen que fue durante una actuación musical que casualmente interpretaba una canción que le recordaba a su relación, una canción que solían escuchar juntos y que tenía un significado especial para ambos. Sea como sea, parece que hubo un momento en el que las emociones le jugaron una mala pasada a Kerem y se le escapó una expresión que reveló su vulnerabilidad. Claro, todo esto son especulaciones, interpretaciones subjetivas y rumores sin confirmar. No hay pruebas fehacientes que respalden estas teorías. Pero, seamos sinceros, es precisamente eso lo que hace que todo esto sea tan apasionante y entretenido. La incertidumbre, el misterio, la posibilidad de que haya algo más detrás de las apariencias. La verdad es que independientemente de lo que haya pasado realmente entre Ande y Kerem en los premios, lo cierto es que su presencia conjunta generó una expectación enorme y demostró el impacto profundo que tuvieron como pareja en el corazón del público.
Y también pone en evidencia el cariño que todavía les tiene la gente, a pesar de que su relación haya terminado. Y es que aunque su romance haya llegado a su fin, la magia que crearon juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue viva en el imaginario colectivo. Quizás en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto, quizás no. Quizás haya una reconciliación, un segundo capítulo en su historia de amor, quizás no. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y por supuesto chismorreando sobre cualquier posible interacción o reencuentro. En conclusión, los premios fueron un evento cargado de tensión, expectación, glamour y sobre todo, mucho chismecito del bueno. Aunque no hubo una interacción directa y evidente entre Ande y Kerem, los rumores y las especulaciones sobre su posible reencuentro siguen a la orden del día. Y seamos honestos, nos encanta. Nos encanta alimentar la fantasía, imaginar escenarios posibles y soñar con un final feliz para esta historia. Y bien, familia, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este resumen detallado de lo que pasó en los premios, que hayan disfrutado de mi análisis y, sobre todo, que se hayan entretenido un poquito. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios siempre tan cariñosos y por compartir su pasión por las novelas turcas conmigo. Los quiero un montón. Ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué les pareció todo esto. ¿Creen que todavía hay algo entre Ande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Quiero saber su opinión. No se corten y déjenme sus comentarios más sinceros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos virtuales y hasta la próxima. No se olviden de seguir chismorreando.